para tener esa vida, hermano, que el Señor Jesucristo quiere darnos. El Señor, hermano, nuestro Dios, quiere darnos una vida alegre, una vida gozosa, no una vida triste, hermanos. No una vida en la que tenemos que estar llorando y siempre quejarnos y lamentarnos. No, hermanos. Dios quiere darnos, hermanos, una vida llena de gozo. La misma Biblia, hermanos, dice, estad siempre gozosos. ¿Qué tiene que hacer el creyente, hermano, para estar siempre gozoso? La verdad, hermanos, pasan cosas en nuestra vida. Pasan cosas, hermano, en el trabajo, en la familia, cosas, circunstancias en la calle, hermanos, de muchas maneras, que desgraciadamente, hermano, nos llegan a robar el gozo. Usted puede amanecer bien, hermano, con toda la actitud de hacer bien su trabajito, su chamba, de hacer las cosas para el Señor, de hacer bien la comida en su casa, de hacer las cosas bien, hermanos. Pero pasa una cosa y le roba el gozo, hermanos. Por eso, hermano, es importante, hermanos, saber qué es lo que tenemos que hacer para que como creyentes tengamos una vida llena de gozo, hermanos, de gozo en el Señor Jesucristo. Y para eso, hermanos, vamos a basarnos meditando en esta historia, hermanos, en esta parte del Evangelio de Mateo. Esta historia, hermanos, se desenvuelve cuando el Señor Jesucristo, hermanos, va hacia Jerusalén. Va hacia Jerusalén, hermanos, cumpliendo así una profecía. Usted puede ver, hermano, vaya por favor ahí a Zacarías, hermano. Vaya a Zacarías, sin perder esa cita, hermano. Vaya por favor, hermano, a Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9, hermanos. Zacarías 9:9. Miren lo que la Biblia dice, hermanos. Zacarías 9:9 está allá atrásito, hermanos, de Mateo. Es uno de los profetas, hermanos, mayores ahí. Perdón, profetas menores, ahí está, hermanos, Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, esta profecía se dijo, hermanos, precisamente por boca de Zacarías, aproximadamente, hermano, 500 años antes de la venida de Jesucristo, hermanos. 500 años antes que el Señor Jesucristo, hermano, se parara ahí, hermanos, enfrente de Jerusalén. Y en ese momento, hermano, se estaba cumpliendo esa profecía. Zacarías, hermano, dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, y justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjese bien, hermano, Aquí Zacarías está hablando, hermano, de la venida del Mesías, del Salvador de Israel. Los judíos, hermano, esperaban a su Mesías, esperaban a su Salvador. Pero ¿sabe cómo lo esperaban, hermanos? Que viniera en caballos, que viniera en guerra, porque ese Mesías los iba a libertar de la opresión que tenían con los romanos. Y ellos decían, va a venir un día nuestro Mesías, nuestro Salvador, y nos va a libertar de todos estos injustos, de todo este imperio tan injusto que nos causa tanto daño. Y vamos a poder adorar a Dios bien, ya no bajo este imperio. Y un día va a venir nuestro Mesías, va a venir con arcos, con caballos. Así lo esperaban, hermanos. Pero usted cree, hermanos, que los escribas y fariseos no conocían de este versículo. Sí lo conocían. Ellos sabían, hermano, de la profecía de Zacarías. El Mesías no iba a venir en caballos. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, les dijo muchas veces, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes ignoran lo que la Biblia dice. Ustedes saben de las Escrituras, pero lo están ignorando, están errando ignorándola. Pero, hermanos, la Biblia dice que el Mesías, el Salvador, no iba a venir en caballos, hermanos. Iba a venir
en un asno, iba a venir sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía, hermano, se cumple en este momento. Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo está en un lugar, hermanos, meditando y está pensando, hermanos, porque Él ya va a ir a Jerusalén. Va a ir a Jerusalén, Él sabiendo, hermanos, que ya no iba a salir vivo. Aquí, hermanos, son más o menos 5 días antes de su crucifixión. Y Él, hermanos, está ahí y dice, hermanos, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, dice, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo, siendo Dios todopoderoso, Él tiene, hermano, un atributo natural de Dios que es la omnisciencia, hermano. La omnisciencia. Sabiendo, hermano, las cosas que van a suceder. Porque Él es Dios. Él sabe, hermano, lo que va a pasar en un futuro. Él ya lo sabe. Porque Él es Dios todopoderoso. Jesús es Jehová. Jesús es Dios. No lo dudamos, hermano. Él es Dios y Él sabiendo, hermano, lo que va a pasar, Él les dijo a sus discípulos, miren, vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, dice, y luego hallaréis una asna atada. Él, hermano, ya sabía esto. Van a encontrar una asna atada y van a encontrar un pollino con ella. Desátenlo y tráiganmelos. Desátenlo y tráiganmelos. Hermanos, ¿qué tenían que hacer los discípulos para estar bien con su Señor? ¿Qué tenían que hacer, hermanos? Ellos, hermanos, primeramente tendrían que estar dispuestos a seguir las instrucciones de su Señor. Seguir las instrucciones. Ellos, hermanos, bien pudieron haber dicho, pero Señor, ¿cómo lo sabes? Nos vas a mandar allá al monte de los olivos, pero Señor, a la aldea que está enfrente de aquí del monte, pero Señor, ¿cómo sabes tú que está ahí el asna? ¿Cómo sabes tú que está el pollino? ¿Cómo sabes siquiera, Señor, si tienen dueños esos animales y ya nos mandas a traerlo? Ni siquiera llevamos dinero. ¿Qué tal que si nos piden una propina, nos piden un dinero, nos piden algo para traer esos animales? Señor, ¿tú cómo lo sabes? Hermanos, ellos tenían que estar dispuestos a recibir instrucciones. Hermanos, una persona, hermano, que recibe instrucciones, primeramente tiene que estar atento para que pueda entender. Cuando usted, hermano, compra un televisor, viene una hojita de instrucciones para saber manejar ese aparato. ¿Sí? Primeramente, hermano, usted tiene que estar atento al manual para que pueda entender las instrucciones. Estas personas, hermano, primeramente tienen que estar atentos a la instrucción del Señor Jesucristo para que entendieran, porque hasta ahí, hermano, al parecer, hermano, no entendían. Porque el Señor por eso tiene que darles esas instrucciones y ellos tienen que estar, hermano, dispuestos para estar atentos. Sin perder esa cita, hermano, vaya por favor a Deuteronomio 28:1. Mira lo que dice ahí, hermano, la palabra de Dios en Deuteronomio 28:1. Mira lo que la Biblia dice, hermanos. Deuteronomio 28:1. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28:1. Dice el Señor, hermanos, dice aquí, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mira, hermano, aquí el Señor está diciendo, dice, acontecerá que si oyeres atentamente, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Por qué es importante, hermanos, oír la voz de Dios? ¿Por qué será importante, hermano, escuchar la voz de Dios? ¿Por qué será importante, hermano, que cuando se está predicando la palabra de Dios, cuando se está enseñando la palabra de Dios, tenemos que estar atentos? ¿Sabe para qué, hermano?
para guardar y poner por obra sus mandamientos. Para guardar y poner por obra. Eso quiere decir, hermano, que es tan importante poner, hermano, atención a lo que está diciendo para que yo pueda entender y así poner en práctica la palabra de Dios. Hermano, ¿sabe usted, hermano, que el enemigo trabaja mucho, hermano, cuando usted, hermano, está enseñando la palabra de Dios, cuando se está predicando la palabra de Dios, cuando usted, hermano, quiere entender la palabra de Dios, hermano, el enemigo trabaja mucho, hermano, para que usted, hermano, no vea las instrucciones, para que usted no sea instruido, porque él sabe, hermano, que si usted es instruido, usted va a entender la palabra de Dios. Si usted, hermano, es instruido, usted va a entender la palabra de Dios. Cuando se está predicando la palabra de Dios, hermano, el creyente tiene que estar atento a lo que se está predicando. ¿Sabe para qué, hermano? Para que entendamos la palabra de Dios. La palabra del Señor, hermano, nos dice que si nosotros seguimos las instrucciones que Dios nos da en su palabra, hermano, tendremos una vida de gozo. Porque, hermano, se está predicando la palabra de Dios, se está enseñando la palabra de Dios, y la Biblia, hermano, es el manual para el creyente, hermano. Cuando nosotros, hermano, decidamos atender a lo que la Biblia dice, hermano, tendremos una vida de gozo. ¿Cuánta gente hay, hermano, que ha hecho a un lado la Biblia y ha decidido hacer lo que le da su gana, hermano, y le ha ido mal? Hermanos, les ha ido mal. No les va bien. Nunca, hermano, que nosotros, hermano, el día que hagamos a un lado la palabra de Dios, que no atendamos a lo que la Biblia dice, hermano, nos va a ir mal. Por eso, hermano, lo importante que nosotros pongamos atención cuando se está predicando la palabra de Dios, cuando se está enseñando la palabra de Dios, sea el hermano, sea el maestro, hermano, el pastor, quien esté enseñando, hermano, es importante poner atención, porque es la instrucción de Dios, para que nos vaya bien, para saber, hermano, para saber cómo manejarnos en este mundo que, hermano, que cada vez quiere saber menos de Dios. ¿Cómo voy a responder yo a los que dicen que el matrimonio es del mismo sexo? ¿Cómo voy a responder yo a los jóvenes que hacen esto? ¿Cómo voy a enseñar yo esto? ¿Cómo lo voy a hacer si no he sido instruido? Por eso, hermano, aquí en la iglesia se instruye, se da la instrucción, la palabra de Dios, y nosotros tenemos que estar atentos para entender la palabra de Dios. Porque si decimos, no, es que yo no entiendo esto, yo no entiendo esto y por eso voy a hacer lo que yo quiero, porque yo no he entendido eso. No, hermano, por eso tenemos la palabra de Dios, y por eso el creyente tiene que estar atento a la instrucción de Dios para hacer, hermano, lo que Dios dice. ¿No dice así la palabra del Señor, hermano, ahí en Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice, hermano? Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, hermano. No dice que poquito, hermano, no dice que nomás en el trabajo. No, hermano, dice todo te saldrá bien. Cuando pongas en práctica este libro, todo te saldrá bien. Por eso, hermano, aquí los discípulos tenían que estar atentos a las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, hermano, miren, póngame atención, van a ir a la aldea que está enfrente de vosotros. ¿Sí la ven a la aldea? Dice, y luego van a ir y van a hallar una asna atada y un pollino con ella. Van a hacer lo siguiente: desátenlo y tráiganmelos. Ellos, hermanos, sin duda alguna, ponieron mucha atención, porque ellos sabían que Jesús es Dios. Ellos sabían su omnisciencia. Ellos nunca, hermano, nunca se preguntaron, pero Señor, ¿tú cómo lo sabes? No, porque ellos sabían que Él todo lo sabía, porque Él es Dios. Ellos, hermano, al poner atención a las instrucciones del Señor Jesucristo, inmediatamente, hermanos, fueron. Por eso, hermanos, para tener una vida de gozo, hermanos, hay que estar dispuestos a recibir instrucciones, hermano. Dispuestos a recibir instrucciones. ¿Para qué, hermano? Para tener una vida de gozo. Hermano, el creyente, cuando esté dispuesto a recibir instrucción, va a estar atento para que pueda entender. ¿Qué pasa, hermano, cuando muchos de nuestros hijos no hacen caso, hermano? ¿Qué les decimos? Parece que no entiendes. Parece que no entiendes. Te lo repito, pero parece que no entiendes. ¿Sabe por qué no entiende, hermano? Porque cuando usted les manda, están distraídos, pajareando nada más. Pero, hermano, por eso, hermano, para tener una vida de gozo, hermanos,
tenemos que estar dispuestos a recibir la instrucción de Dios, hermano. Estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, hermano, atentos para entender el propósito de Dios, lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Y luego, hermanos, también miren lo que sigue diciendo aquí. Dice, hermanos, que el Señor les dijo, y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Y luego dice, hermano, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Todo esto, hermano, aconteció para que se cumpliese la profecía de Zacarías, hermano. 500 años antes, hermano. Bueno, dice aquí el versículo 6, hermano. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Dice la Biblia, hermano, que ellos, hermano, cuando recibieron las instrucciones del Señor, ellos se fueron allá donde el Señor les dijo. ¿Y qué fue lo que hicieron, hermano? Hicieron como Jesús les mandó. Eso quiere decir, hermano, que hicieron conforme a la forma del mandato, como Jesús les mandó. Hermano, nosotros podemos obedecer la palabra de Dios, hermano, de una manera que Dios no manda. Yo puedo obedecer, hermano, pero de una manera que a mí me parezca diferente a lo que Dios está diciendo. Y muchas veces, hermano, por hacer eso, nos podemos equivocar. Porque la forma del mandato, hermano, Dios nunca se equivoca en esa forma. Para salvar, hermano, a esas personas, hermano, del diluvio, a esas 8 personas, Dios mandó hacer un arca, hermano. Una arca grandísima. Esa debía ser la forma que Noé tenía que obedecer, hacer un arca. Pero ¿qué tal que si no hubiera dicho, Señor, a mí me parece mejor hacer un submarino? Pues a final de cuentas vamos a andar en el agua. ¿Por qué mejor un submarino? Hacemos una nave que tenga la capacidad de estar bajo el agua, Señor. Hermano, dice la Biblia que Noé hizo como Dios le mandó, con la forma que Dios le mandó. Dios, hermano, mandó a Saúl y le dijo, vas a destruir a Amalek y a todo lo que tiene, no te apiades de nadie, mata a mujeres, a hombres y aún a niños y a los animales, lo vas a matar. Y Saúl fue, hermanos. Y Saúl, hermano, dice la Biblia, hermano, que mató a todo, pero perdonó la vida a Agag, rey de los amalecitas, hermano. Y también perdonó la vida a lo mejor de los animales. Porque dijo, ¿cómo voy a matar a los animales? Mejor eso los agarro, lo mejor, para hacer sacrificio a Jehová mi Dios. Dice, hermano, que cuando llega Samuel y le dice, ¿qué pasó, Saúl? No, pues yo obedecí a la voz de Dios, he obedecido. ¿Y qué es este maullido de animales que oigo? ¿Qué es este sonido que estoy oyendo? Siguen como animalillos por ahí. Bueno, mira, es que déjame te digo. Lo que pasa que pensé y dije, bueno, pues me parece mejor a mí, perdonar a lo mejor de los animales para hacer sacrificios a Dios. ¿Y este hombre quién es que está aquí? Te lo presento, es el rey de los amalecitas, porque mira, pues me parece buena persona y también le perdoné la vida a él, al rey. Y Dios, hermano, se enoja por esto. Dios se enoja por esto, hermano, y le quita el reinado a Saúl. ¿Por qué? Porque él obedeció, hermano, a su manera, no a la manera de Dios, no a la forma de Dios. Hermano, para tener una vida nosotros de gozo, no nada más, hermano, es cuestión de recibir instrucciones, sino también ser obedientes. Hermano, un buen siervo que es obediente se caracteriza, hermanos, por hacer las cosas como Dios lo está diciendo. El creyente, hermano, que quiere obedecer, va a obedecer como Dios lo dice, hermanos. Como Dios lo está diciendo, no como yo quiero, no como el hombre quiere, sino como Dios lo dice en su palabra. Y nada de que, Señor, pues a mí me parece mejor hacerlo así. Tú dices así, pero a mí me parece mejor obedecer así. No, hermano. Imagínense, hermano, que los discípulos hubieran dicho en el camino, oye, tú, se me hace que el Señor se está equivocando. Mejor, ¿qué te parece si mejor en lugar de traer un pollino, mejor nos traemos el toro o el caballo? No, no da caballos. El toro que está de aquel lado.
ese animal más grande, ¿qué te parece? Pero no, hermanos. Dice la Biblia, hermano, que ellos, dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Hicieron de esa manera. Hermanos, para tener una vida de gozo, hermanos, tenemos que ser obedientes, porque un creyente, hermano, un creyente que en verdad sirve a Dios, es su característica, hermano, la obediencia. Es su característica. Alguien que quiere ser, hermano, un siervo de Dios, hermano, su característica es la obediencia. Porque imagínense, hermano, ¿cómo va a enseñar la obediencia a la congregación si él no está obedeciendo a Dios? ¿Cómo un siervo, hermano, va a ser, hermano, un buen ejemplo a otros si él no está siendo ejemplo a Dios? La obediencia es la característica, hermano, de un buen siervo. Aunque muchas veces cuesta, hermano, nos cuesta. Estos hombres, hermano, ellos dice la Biblia que estaban ahí atentos al Señor, atentos a su palabra, y ellos se fueron, y la misma Biblia dice, hicieron como Jesús les mandó. Y ve lo que dice el versículo 7. Dice, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Fueron, hermanos, y dice, hermanos, que ellos llegaron con la persona esta, y dice que estaba ahí el animalito con su madre, y le dijeron al dueño, nos lo vamos a llevar. El dueño les dijo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Porque el Señor los necesita. Y los dejó ir. Los dejó ir, hermanos. Hermanos, dice la Biblia que ellos lo trajeron con el Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, aquí está el pollino, aquí, lo que tú nos mandaste, aquí están los animalitos, aquí está el animalito, Señor. Pero hermanos, no nada más hicieron eso. Dice la Biblia, hermanos, mire, vaya por favor ahí a Lucas 19:35, hermanos. Vea lo que dice ahí Lucas 19:35. Es un pasaje paralelo, hermano. Lucas 19:35. Mira lo que ahí dice. Lucas 19:35. Este versículo nos explica un poquito más, hermano, de lo que ellos hicieron. Lucas 19:35 dice la Biblia, hermanos. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Subieron a Jesús, hermano, encima. Dice la Biblia, hermano, que ellos trajeron el asno y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Dice, y él se sentó encima. Dice aquí en Mateo, pero Lucas nos da más especificación. Quien subió ellos al pollino, hermanos, al Señor Jesucristo, fueron los discípulos. Hermanos, ellos eran hombres, hermanos, dispuestos a recibir instrucciones, fueron obedientes, pero también eran serviciales. Porque alguien puede ser obediente, pero servicial. Yo puedo ser obediente, hermano, y no servicial. Una persona obediente, hermano, se destaca porque hace lo que su amo le dice, pero no hace de más. Obedece órdenes, pero hará de más. Hermano, dice la Biblia, hermano, que ellos hicieron de más. El Señor solamente les dijo, traigan el asna. El Señor bien pudo haberse subido, hermanos. Pero la Biblia registra que ellos pusieron sus mantos ahí, en el lómito del animal, y ellos mismos tomaron al Señor. Señor, súbete, nosotros te subimos, Señor. No, Señor, tú no te puedes caer, Señor, nosotros te subimos. Y ellos lo subieron, hermanos. ¿Sí? Hermano, Dios quiere que sirvamos en su obra. Podemos ser obedientes, hermano, pero siempre es bueno hacer de más. No decir, no, pues hasta aquí me ordenó el pastor, hasta aquí me dijo el hermano, hasta aquí me dijo la hermana. No, yo voy a hacer de más porque veo la necesidad. Se me dijo que nada más esta área, pero yo considero que hace falta hacer un poquito más. Tengo el tiempo, tengo la disposición, tengo los medios y voy a hacer de más. Eso es bueno, hermanos. La Biblia dice que estos hombres no se conformaron con lo que el Señor les dijo. Ellos quisieron hacer de más, pero claro, conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. Sin agredir al Señor, sin lastimarlo, sin contradecirlo, ellos subieron al Señor y lo sentaron arriba del pollino. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo a beneficio de otra persona?
¿Cuándo fue, hermano, la última vez que hicimos algo a beneficio de un hermano, de una hermana? A beneficio de nuestra iglesia. Algo, hermano, algo que el pastor no le haya dicho que hiciera, algo que nadie le dijo que hiciera, que usted dijo, yo veo la necesidad de hacer esto. Considero que hace falta hacer esto, que ya terminé esto que se me dijo, ya terminé lo que corresponde a mi ministerio, pero estoy viendo que hace falta hacer esto. Estoy viendo que hace falta esto, estoy viendo que los hermanos están incómodos porque esto no está compuesto y yo lo voy a hacer para que la iglesia esté más cómoda, para que mi hermana, para que mi hermano estén más cómodos y ya no batallen. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo eso, hermanos? Yo creo, hermano, que esos ejemplos nos ayudan a mucho, hermanos. Para hacer algo, hermano, en beneficio de los demás. Hermano, un creyente, hermano, no necesita un título para poder servir. Nadie necesita, hermano, el título de un diácono para que pueda servir la iglesia, hermano. No se necesita. Muchos creyentes, hermano, en muchas iglesias están haciendo, hermanos, el papel, hermano, de un diácono sin ser diáconos. ¿Por qué? Porque la palabra diácono significa servidor. Y muchos, hermanos, están sirviendo sin tener un título. Pero dice, no, yo no lo voy a hacer porque yo no soy el pastor, yo no lo voy a hacer porque no soy el diácono, yo no lo voy a hacer porque hoy no me toca la basura, no me toca el aseo. Hermano, a veces, hermano, andamos viendo ahí las basuras, hermano, todo ahí, ¿verdad? Y no lo recogemos porque decimos, no, es que no me toca a mí el aseo. Hermano, imagínense. No debe de ser así, hermano. El creyente, hermano, que quiere tener una vida de gozo, tiene que ser servicial, porque recuerda, hermano, el servicio que hacemos es para Dios. Es para Dios y nosotros, hermano, la iglesia se beneficia, porque recuerde, la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Aunque muchas veces la iglesia, hermano, nosotros no vamos a reconocer eso, hermano, no lo reconocemos muchas veces, pero nosotros sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, hermano. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Estos hombres, hermano, sabían quién era Jesús. Estos hombres sabían que Él era Dios Todopoderoso. Ellos, hermano, querían tener una vida gozosa. Fíjense, hermano, tenían al Señor enfrente. Tenían al Señor ahí. Ellos estaban atentos a su palabra. Ellos estaban dispuestos a recibir instrucciones. Ellos fueron obedientes, hermanos. Fueron rápido por el animalito y lo trajeron, pero no les fue suficiente. Ellos tomaron al Señor y lo subieron sin que el Señor se los mandara. Ellos lo hicieron porque lo consideraron, hermano, necesario. Sí. Dígame usted, hermano, si son ejemplos dignos, hermano, para vivir una vida de gozo. Pero falta uno, hermanos. Vea lo que dice, hermano, el versículo 8 y 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hermano, la palabra Hosana significa salva, sálvanos. Ellos, hermano, en ese momento sabían que Él era el Mesías, sabían que Él era el Salvador. Aunque tristemente después le dio la espalda. Porque estas mismas personas, hermanos, días después decían, crucifícale, crucifícale, que sea crucificado. Aquí, hermano, en este momento, la gente aclamaba diciendo, lo reconocían, hermano, como el Rey de Israel, como el Mesías. Aclamaba diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, gloria a Dios. Hermano, para tener una vida llena de gozo, no nada más es suficiente recibir instrucciones, no nada más es suficiente ser obedientes, no nada más es suficiente ser serviciales, sino también, hermano, dar alabanza a Dios. Dar gloria a Dios, darle a Dios la alabanza. ¿Sí? Alabar a Dios, hermanos, en todo tiempo. Dice la Biblia, en todo tiempo. En todo tiempo, hermanos. Eso quiere decir que cuando te va bien y también cuando te va mal. Dar gloria a Dios, darle gracias a Dios, glorificar el nombre de Dios, hermanos. Porque es bien fácil, hermano,
Da alabanza a Dios cuando todo va bien. No tienes problemas. Y si los tienes, en un rato se arreglan. Pero cuando hay problemas bien difíciles, hermano, que no ves la puerta, cuando ya no ves lo duro, sino lo tupido, cuando no te llueve, hermano, ¿cómo dice? Cuando no te llueve, te llovizna. Hermanos, ahí se ponen las cosas difíciles. Hasta la cabeza duele, hasta tu cuerpo te duele. Y es muy difícil, hermano, dar gracias a Dios, dar alabanza a Dios, pero ahí también se debe dar alabanza a Dios. ¿Cómo nada más cuando nos va bien? ¿Cómo nada más cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos dinero vamos a dar alabanza a Dios? No, hermanos, en todo tiempo. Job dijo, ¿acaso nada más de Dios vamos a recibir lo bueno y lo malo no? Cuando fue su mujer ahí, ¿verdad? Cuando Dios, hermano, cuando Dios en su plan soberano, hermano, todo le quitó para mostrarnos la obediencia de Job, hermano. Todo se le quitó, hasta sus hijos se perdieron. Y él, hermano, de una sarna, hermano, que le corría la comezón desde la coronilla, hermano, de la cabeza hasta la planta de los pies. Una comezón, hermano, que tenía mucha sarna, hermano. Y tenía una teja, hermano, y se rascaba. ¿Usted sabe qué es la sarna, hermano? Yo tengo un animalito, hermanos, que 2 años me duró con sarna. 2 años con sarna. Hermano, nada le curaba la sarna. Nada le curaba la sarna, hermano. Y le pusimos un cono grande al perrito, hermanos. Y el día que y en esos 2 años, y el día que se lo quitó, hermano, se comió el mismo. Por la comezón. Él solo se comió, hermano, se descarnó, hermano. Hermano, Job tenía una sarna que le corría desde la cabeza hasta los pies. Y dice que tenía tanta comezón que con un tiesto en una hoja de barro, hermano, quebró por allí una olla, hermano, y se rascaba, hermano, y entre más se rascaba, más se descarnaba, hermano. Y aparte, hermano, se sentó sobre ceniza, en señal de miseria, de luto, de desesperación. Ahí se sentó, hermano. Y dice que fue su mujer, todavía. Y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ya maldícelo, mira nomás, ya nomás te falta eso. Maldice a Dios y ya muérete. Casi le estaba diciendo, mira, estás peor que un perro sarnoso, muérete ya. Mira nomás, ya tanto que sirves a Dios y mira cómo estás, ya muérete mejor. Y Job le dijo, como suele hablar las mujeres tontas, has hablado. Como suele hablar las mujeres necias, has hablado. Como suelen hablar mujeres fatuas, tú has hablado. ¿Acaso de Dios nada más vamos a recibir el bien y lo mal no? Hermanos, y la Biblia dice, hermanos, que Job, hermano, no pecó con sus labios. Fue un hombre íntegro, hermanos. Hermano, veamos el ejemplo de Job. No nos quejemos nada más por decir, ay Señor, pero yo que soy tan íntegro, Señor, yo que soy tan obediente, yo que soy tan servicial, yo que te alabo siempre y que nunca falto al templo. Mira, Señor, lo que me está pasando. Me está yendo como en feria, no tengo trabajo, no tengo comida, estoy enfermo, me duele la rodilla, me duele la espalda, todo me duele. Y Señor, y esto es lo que merezco. No, hermanos. Hermano, por eso, para tener una vida de gozo, tenemos que reconocer, hermano, que Dios es digno de alabanza, aún en estos momentos, aún momentos difíciles. Vean los ejemplos. Hermano, esta gente, hermano, alababa a Dios. Lo reconoció como Dios y alababa a Dios, hermano. Si esta gente alabó a Dios, hermano, ¿por qué nosotros no lo vamos a alabar que somos sus hijos? Que tenemos Espíritu Santo, hermanos. ¿Y cuántos milagros, hermano, Dios no nos ha hecho? Dios es digno, hermano, de que siempre le alabemos, hermano. A veces, hermano, nosotros estamos preocupados, ¿verdad? Tenemos la preocupación, la enfermedad o la desesperación. Y cuando Dios nos concede el milagro, decimos, gloria a Dios. Gloria a Dios, mira nada más. No encontraba la puerta y el Señor, mira, ya me dio la solución. Y el Señor dice, para que aprendas a darme a mí la gloria, no te desesperes. Aprende a alabarme. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Hermano, qué grande
Qué grandes puntos, hermano, nos da aquí la palabra de Dios para tener una vida de gozo, hermano, para tener una vida alegre. Hermanos, el día de hoy comienza la Semana Mayor con la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Hermanos, el Señor Jesucristo entra en Jerusalén y la gente, hermano, toma sus palmas y toma sus mantos y los pone en el camino y el Señor entra, hermanos, a Jerusalén. Hermanos, Él está contento. Él está contento porque recuerda que Él es Dios, pero también es hombre. Estaba contento, hermano, ver la gente. Pero su corazón le dolía, hermanos. Su corazón le dolía al saber que Dios más adelante, esa misma gente que lo está alabando, después lo va a traicionar, hermano, bien feo, hermanos. Esa misma gente le va a decir, crucifícale, mátenlo, levántenlo en la cruz, crucifíquele, crucifíquele. Esa misma gente, hermano. Hermano, es lo que vamos a estar meditando en estos días que vienen, si Dios quiere. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? ¿Qué aprendemos hoy de esto? Hermanos, para tener una vida gozosa, hermanos, aprendamos a recibir instrucción, hermanos. Seamos creyentes obedientes. Y no conformarnos con ello, vamos a hacer de más para agradar a Dios. Y también, hermano, démosle a Dios siempre la alabanza que Él merece, hermanos. En las buenas y en las malas. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración, hermanos.